Hermanos, muy buenas tardes. Qué bueno poder compartir con ustedes este tiempo. Viernes a las 7 de la tarde estamos listos para estudiar nuestro tema y para compartir, ¿verdad? Este tiempo juntos. Gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de conectarnos, de estar platicando en estos tiempos. Y bueno, ustedes saben, nuestro programa lo transmitimos, tratamos de hacerlo cada 15 días, pero bueno, de repente hay algunas actividades, algunas cosas que no nos permiten estar todo el tiempo o específicamente cada 15 días. En esta ocasión nos toca así para a mitad de mes prácticamente, así que gracias a Dios por poder estar juntos en este programa de unos minutos con Mario. Les agradezco por la oportunidad de compartir este tiempo juntos. Espero que sea de bendición para su vida y también espero que también podamos estar conectándonos e incluso si ustedes en algún momento dicen, bueno, no he visto los programas anteriores, quisiera saber en qué vamos, adelante, ahí están los programas publicados en el tiempo de perdón, en nuestro canal ahí en YouTube, en nuestro Facebook también. Así que bueno, ya saben dónde buscarnos. Y hemos estado hablando de este tema de hombres temerosos de Dios. Y hemos estado hablando también del tema que en algún momento tocamos, el tema anterior fue acerca de qué sucede cuando no hay hombres temerosos de Dios. Pues hoy vamos a regresar un poquito a la necesidad de que haya hombres temerosos de Dios. Y me parece que muy probablemente este sea nuestro último tema respecto de esta serie de temas que hemos estado hablando. Espero que este estudio haya sido de bendición todos estos meses que hemos venido hablando acerca de ser hombres temerosos de Dios, que nos permita de verdad encontrar en la palabra del Señor esas características y ponerlas en práctica en nuestra vida. Pues les doy la bienvenida una vez más y estamos en nuestro programa Unos Minutos con Mario. Vamos a la introducción de nuestro programa y regresamos para iniciar. Pues muy bien, estamos iniciando entonces nuestro programa y gracias por conectarse con nosotros. Hoy quiero invitarles que abran su Biblia, si tienen ahí su Biblia, y ojalá que sí, que así sea, abra su Biblia en Ezequiel capítulo 22. Ezequiel capítulo 22. Este es uno de mis pasajes favoritos, es uno de mis pasajes que aprendí, un texto que aprendí desde hace muchos años de memoria y bueno, compartirlo seguramente será de bendición, pero recordar aquellas cosas que aprendí en aquellos años, de verdad que ha sido muy bueno durante estos tiempos. Gracias a Dios por esa oportunidad de poder recordar algunos de estos principios importantes. Aquí en Ezequiel capítulo 22 y el versículo 30 dice así, está hablando Dios, de alguna manera está hablando con el pueblo, está hablando con la gente a través del profeta Ezequiel y dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé. Es un pasaje, es un texto, la verdad, desesperanzador. Busqué, dice el Señor, busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, hombre que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, pero esta última expresión, una pequeña frasecita de 4 palabras, y no lo hallé. Qué terrible esta expresión. Probablemente sea lo que esté pasando hoy en nuestros días. El Señor sigue buscando hombres que se pongan delante de la brecha, que hagan el esfuerzo de ser diferentes, de defender la tierra, para que no haya destrucción, pero dice, probablemente sigue siendo la misma respuesta y no lo hallé. Así que hemos visto durante estos tiempos de programa, hemos visto cómo debemos nosotros buscar agradar al Señor, buscar que las características y las cualidades del Señor estén en nuestra vida.
que podamos de verdad seguir las pisadas del Señor Jesús, el hombre de humilde corazón. Nuestro Señor es un ejemplo para nosotros y que podemos entonces compartir este ejemplo, este modelo, este patrón con otras personas y que podemos reflejar nuestra forma de vivir hacia otras personas. Nosotros debemos buscar ser como el Señor Jesús. Claro que estaremos de acuerdo en que no hay manera que podamos superar a nuestro Señor Jesús, pero Él es nuestro modelo y realmente debería ser nuestra vida cristiana la que esté representando, viviendo, nosotros viviendo como el Señor Jesucristo quiere que vivamos. El apóstol Pablo decía constantemente, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, en Filipenses 1:21. También encontramos Pablo hablándole a los colosenses y les dice en el capítulo 3, versículos 3 y 4, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, dice, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Así que nosotros debemos buscar que la vida del Señor Jesucristo se refleje a través de nosotros. Pablo escribiendo a los Gálatas en 2:20 les dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que el apóstol Pablo constantemente nos estaba diciendo que cómo debemos ser, qué debemos hacer, cómo debemos actuar. Vivir en Cristo, que nuestra vida cristiana refleje verdaderamente al Señor Jesucristo. Si buscamos ser hombres temerosos de Dios, que causen un impacto alrededor de nosotros, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, en los lugares donde el Señor nos ha puesto, necesitamos entonces buscar ser como el Señor Jesucristo. Que la vida, la medida del Señor Jesucristo pueda manifestarse a través de nosotros. Debemos permitir que el Señor, nuestro Dios, se manifieste a través de nosotros. Y esto, hermanos, solamente puede ocurrir si nosotros vamos a la cruz del Señor Jesucristo y no por otra cosa, sino para dejar precisamente crucificados esos deseos, esa carne que hay en nosotros, para dejarlo ahí y ponerlo en esa cruz donde el Señor Jesucristo ya pagó por eso, y hace unas semanas recordábamos este sacrificio perfecto del Señor Jesucristo en la cruz, dejar ahí esas cosas y vivir plenamente, vivir con libertad, vivir agradando al Señor. Así que cuando nosotros volteamos a la palabra de Dios, tal vez muchas veces pensemos en, bueno, en la Biblia casi todos los hombres eran perfectos, ¿verdad? Todos los hombres de los que hemos aprendido, hemos hablado ya de varios ejemplos. Sin embargo, tenemos que recordar que todos vivieron en esta tierra, vivieron según la carne. Qué fácil es ser seducidos por el mundo, por la tecnología, por la ambición y la búsqueda del poder. Qué fácil es ser seducidos por la ambición del dinero. Pero el apóstol Pablo nos recuerda que debemos buscar al Señor y que debemos ser diferentes. El apóstol Pablo hablándoles a los corintios les decía, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Como son los más altos los pensamientos, como son más altos los cielos, perdón, que la tierra, así son los caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, decía el Señor allá en Isaías capítulo 55. Así que nosotros podemos buscar de alguna manera, podemos buscar algo de influencia alrededor de la humanidad, en la psicología, en la antropología, en la sociología, pero debemos aprender a no depender de ello.
y mucho menos a comprometer nuestros principios bíblicos, la palabra del Señor, lo que el Señor nos ha hablado, nunca lo debemos comprometer por aquellas creencias que estén en contra de lo que dice la palabra de Dios. Que nuestra fe no esté basada en los números, que nuestra fe no esté basada en los métodos novedosos que quieren llevarnos al éxito según la medida de los hombres. Que no comprometamos nuestras convicciones bíblicas, que no dejemos que nuestro orgullo nos domine, que busquemos al Señor en todo tiempo. El apóstol Pablo les dice a los romanos en el capítulo 8, versículo 7, les dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que si seguimos viviendo según la carne, la respuesta es muy clara, no podemos agradar a Dios. Si queremos ser hombres temerosos de Dios, no podemos seguir viviendo en la carne. Ahora, si vemos los ejemplos, si vemos hombres como ejemplo que en la palabra de Dios tuvieron cualidades o características de una vida entregada, temerosa al Señor, podemos encontrar diferentes ejemplos. Y mire, esto es algo muy interesante, es algo muy bueno, porque a veces pensamos que esto solamente es para aquellos que son líderes, que son pastores, que solamente algunos pueden cumplir lo que Dios quiere. No, bueno, es que Nehemías, por ejemplo, era un hombre de Dios y él hacía tantas cosas para el Señor y por eso Dios lo usó de esa manera. Pero si nos vamos a la historia, por ejemplo, y si conocemos lo que pasaba con Nehemías y quién era Nehemías, usted se va a dar cuenta que Nehemías no era absolutamente nadie. Perdón que lo ponga de esa manera, pero, y no porque esté demeritando la profesión de Nehemías, pero Nehemías era copero del rey. Y si nos ponemos estrictos, ¿qué pasaba con los coperos? Los coperos eran aquellos que probaban la comida, las bebidas de los reyes antes que el rey la probara, porque si estaba envenenada, el primero que caía muerto, pues era precisamente el copero del rey. Había tanta responsabilidad en el copero del rey para verificar que todo estuviera bien, que no hubiera ningún intruso que quisiera matar al rey y él debía revisar todo lo que el rey comía, todo lo que el rey bebía para que no hubiera alguna amenaza en contra del rey. Pero tan prescindible era su vida que si él probaba algo y estaba envenenado, ¿qué iba a pasar? Pues iba a caer muerto. ¿Y qué sucedía? Pues manden llamar a otro. Así de simple. ¿Sí me explico? No quiero demeritar la vida y la posición y el trabajo de Nehemías, pero si lo vemos de esa manera ruda, de esa manera tal vez áspera o tal vez solamente basándonos en lo que hacía como trabajo, así era. Y sin embargo Dios usó grandemente a ese hombre. Un hombre que no era profeta, no era de los levitas que estaban en el sacerdocio, no era un hombre dedicado a servir al Señor, era un hombre común y corriente, pero había dispuesto su corazón para servir al Señor, para obedecer la voz de Dios, para sensibilizarse cuando escuchó una noticia y Dios movió su corazón y Nehemías estuvo dispuesto a hacer algo diferente. Pero déjenme platicarles, no nada más de Nehemías, hemos visto a varios ejemplos. Enoc caminó con Dios. Moisés aguantó las críticas de la familia, aguantó cuántas cosas, bueno, podemos recordar de la vida de Moisés, todo lo que Moisés sufrió, pasó, desde el nacimiento prácticamente, pero el Señor estuvo con él. Moisés tuvo que dejar a un lado la crítica familiar, tuvo que dejar a un lado su propio carácter
para poder servir al Señor. Josué era fiel, era valiente, pero estaba frente al reto de suplir nada más y nada menos que a Moisés y llevarlo hasta la tierra prometida. Nehemías, de quien hablábamos hace un momento, sabía manejar el poder de su palabra, ¿verdad? Para convencer a otros y animarlos y motivarlos a trabajar y a seguir adelante. Pero sobre todo sabía orar delante del Señor. Constantemente encontramos a Nehemías orando y pidiendo al Señor: Señor, tú diriges, Señor, ¿cómo vas a hacer? Señor, perdónanos para iniciar. Perdónanos. Así que Nehemías se puso a los pies del Señor. Isaías vio a Jehová y tal como Job cayó quebrantado, inútil, fue humillado. Pero el Señor le levanta y le dice: yo quiero usarte a ti, quiero que tú me sirvas. Y llegó a ser un gran profeta, Isaías. Daniel, un jovencito que desde sus años de tal vez de inmadurez, que podríamos decir, él se mantuvo firme, sin mancha, comprometido con el Señor, en un ambiente totalmente pagano. Imagínense el reino de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y todos los que le siguieron, y después de los medos y los persas con el rey Darío, el rey Ciro. Estar allí metido en esos reinos paganos y dejar un testimonio a todas luces brillante, porque todos sabían quién era Daniel. La vida de Enoc nos impresiona porque vivió en los tiempos antes del diluvio. Y sabemos que en aquellos tiempos antes del diluvio nadie hacía caso de las cosas del Señor. Subió la maldad del mundo a la presencia del Señor y por eso destruyó al mundo conocido. Pero Enoc, en medio de toda esa destrucción de la sociedad, en medio de todo ese pecado, en medio de toda esa corriente que iban todos juntos yendo hacia el camino contrario del Señor, Enoc caminó con Dios. Así que un hombre que buscaba agradar al Señor, tener un compromiso de andar en la luz con el Señor, la sencillez de estar con Él, la sencillez de pasar tiempo con el Señor, la sencillez de buscar al Señor en todo momento, a pesar de la condición en la que estuviera el mundo alrededor. Moisés, siendo enseñado, tal vez no nos sorprende la forma en cómo Dios usó a Moisés, siendo enseñado desde pequeño con los egipcios, viviendo en casas, siendo tratado como príncipe, ¿verdad? Viviendo de alguna manera en lo mejor de lo mejor. Y sin embargo, Moisés en algún momento experimentó problemas. Experimentó situaciones difíciles, experimentó situaciones complicadas. Dios le usó. Dios decía: yo quiero usarte. Y Moisés decía: pero yo no puedo. Pero Dios le dice: no te preocupes, yo iré contigo. La actitud de Josué al recibir una tarea tan grande, nada más y nada menos que sustituir o suplir a Moisés, quien había hablado con Dios cara a cara. De nadie se dice eso, pero de Moisés se habla así. Y Josué tenía que suplir a ese hombre. Él tomó este reto, no se desanimó frente a aquella tarea tan grande que parecía imposible. Tal vez Josué pudo sentirse inferior a Moisés, pero él se dio cuenta que no era Moisés el que le había llamado, sino Dios quien le había puesto ahí para servirle y para guiar a su pueblo, de tal manera que encontramos a Josué hablando y diciéndole y poniéndosele al pueblo de frente y decirles:
yo no sé qué quieren hacer ustedes. Estoy parafraseando lo que Josué dijo. No sé qué quieren hacer, si quieren seguir allá sirviendo a los dioses, a aquellos dioses paganos. Yo no sé lo que ustedes quieren hacer. Si ustedes quieren hacerlo, háganlo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Se fijan la firmeza de Josué? Josué no dijo, yo voy a hacer lo que hizo Moisés. No, él dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Así que Josué pudo vivir esa vida agradable al Señor. Pero también encontramos la vida de Nehemías. Y hablábamos en la introducción, hablábamos acerca de Nehemías. Desde esa posición que no tenía nada que ver con una persona religiosa, Nehemías no era un hombre tal vez tan preparado, era un sirviente. Y sin embargo, Nehemías dice, el Señor está tocando mi corazón. Señor, veo la condición en la que está mi pueblo, veo la condición en la que está destruida la ciudad, veo la condición en la que está y lo primero que hace Nehemías es orar arrepentido y tomándose en cuenta, ¿verdad? Y diciendo, aquí estoy yo primero, hemos hecho mal delante de ti, hemos pecado contra ti, Señor. Y Nehemías se pone en esta oración y en esta actitud delante del Señor, con una verdadera carga espiritual, listo para servir y trabajar al Señor. Y cómo usó Dios a Nehemías para restituir a su pueblo. Cada paso que dio Nehemías, oraba al Señor. Lea por favor la historia de Nehemías y usted va a encontrar oraciones, de esas oraciones relámpago que hace Nehemías en ocasiones muy cortitas, a veces muy largas, pero a veces muy cortitas, diciendo, Señor, aquí estoy, necesito que tú nos dirijas. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Cómo lo hago? Buscando siempre la dirección del Señor. No era un hombre prominente, pero Dios hizo un líder, un hombre, siervo, porque estuvo dispuesto a tener temor del Señor. Isaías, un hombre quebrantado. ¿A quién iré y quién irá por nosotros? Pregunta Dios. Y Nehemías voltea y dice, todos son mejores que yo, pero Señor, heme aquí, envíame a mí. Así que Dios usa a Isaías. Isaías estaba, de alguna manera, había gozado de años de bendición, de años de un ministerio, era familiar de la casa real, pero había sido llamado por Dios y Dios tenía cosas más grandes para él. Pero Dios tuvo que revelarse a Isaías en su santidad y exponer la condición de Isaías, al grado que tiene que purificar su boca. Mire, yo no sé cómo a veces entendemos la palabra de Dios, pero si Dios tuvo que purificar su boca, probablemente Isaías no era un gran orador, pero no nada más eso, a lo mejor, y seguramente, como todos nosotros, las palabras que salían de su boca no eran las más agradables delante del Señor, así que Dios le dice, si vamos a empezar por algo, es por purificar tu boca. Isaías dijo, está bien, aquí estoy. Isaías se convierte en este hombre elocuente a la hora de hablar, a la hora de escribir, y Dios lo usa para su obra. Isaías se vio como lo que era, un hombre de labios inmundo, entre un pueblo inmundo, pero cuando sus labios son tocados por ese carbón del altar, Dios le purifica y entonces Isaías se levanta con una nueva misión, hablar lo recto de la palabra de Dios. Debemos nosotros buscar que el Señor
haga su propósito, cumpla su propósito en nuestras vidas. El apóstol Pablo les decía a los romanos, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque no somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, dice ahí el apóstol Pablo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hermanos, si el Señor ha pagado el precio por ti, si nos hemos identificado con el Señor, entonces ahora debemos vivir para andar en vida nueva, no para seguir haciendo lo mismo. Por eso no debemos tener, no debemos tener orgullo de lo que somos, sino temor del Señor. Y por último, Daniel. Daniel, un hombre joven, o más bien un hombre que desde joven buscó al Señor, buscó agradar al Señor y hasta su vejez siempre siguió al Señor en todo momento. ¿Qué era Daniel? Era un político. Daniel era un político, era un gobernante. Y en medio de una situación tan difícil, de pueblos tan paganos como podía haber, Daniel tuvo problemas con sus compañeros de trabajo. Los otros eran sátrapas también, eran gobernadores, estaban al nivel de, es más, incluso hasta por debajo de Daniel, y le tenían envidia y comenzaron a ponerle pruebas y dificultades, y le empezaron a poner ahí complicaciones contra el rey. Pero en todo eso, Daniel se mantuvo firme. Daniel fue un ejemplo. Y aquellos amigos de Daniel se mantuvieron firmes por ver solamente la firmeza de Daniel de decir, necesitamos agradar al Señor. Y mire, ¿qué llegó a ver Daniel? Daniel llegó a ver la revelación de los últimos tiempos, porque el Señor le usó y tocó su vida. ¿Qué lecciones debemos aprender? Debemos aprender la humildad y la mansedumbre como características que debemos imitar para agradar al Señor. Debemos entender que un seguidor del Señor Jesucristo nunca podrá ser orgulloso y arrogante. Esto será totalmente contrario a la vida que el Señor Jesucristo predicó. Necesitamos entender que el Señor sirvió a los demás. Y si nosotros queremos ser hombres temerosos del Señor, debemos seguir ese ejemplo. El Señor no tuvo reparo en lavar los pies de sus discípulos, en ponerse a servir a sus propios discípulos. Así que debemos tener esa humildad del Señor para que podamos también servir a los demás. Debemos recordar que aún en momentos de infidelidad, como los tuvo el apóstol Pedro, el Señor Jesucristo le sacó adelante porque él volvió arrepentido y buscó ponerse a los pies del Señor y servir al Señor. ¿A quién iremos? Decía Pedro, solo tú tienes palabras de vida eterna. Y tuvo que contestar después, Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo, tú sabes todas las cosas. Enoc, del ejemplo de Enoc aprendemos que debemos estar siguiendo al Señor, caminando con Él, teniendo comunión con Él todo el tiempo. No es cuestión de cuánto sabemos, sino cuánto obedecemos. Aún en las lecciones de la vida, aprendemos que a muchos se pondrán en nuestra contra, como lo hicieron con Moisés, como lo hicieron con el Señor Jesús.
Estando ya en la cruz, cuánta gente, aquellos que le habían recibido una semana antes, después estaban diciendo crucifíquenle. En medio de eso debemos aprender, el Señor nunca nos dejará, aunque todos se nos pongan en contra, aunque todos nos desamparen, el Señor no nos desampara. Ser esforzados y ser valientes como Josué. Ser personas que busquen servir al Señor, no porque otros lo hagan, sino porque yo quiero hacerlo. No porque mi mentor lo hizo, no porque aquellas personas que admiro lo han hecho, sino porque sirvo al Señor por convicción propia como Josué. No importa que tal vez no seamos nada. Tal vez no seamos nada como Nehemías, no era nadie. Y sin embargo Dios le usó. Y la integridad de Isaías, tal vez ese profeta que era buen uh, locutor para decir grandes palabras, pero tuvo que reconocer que no hablaba las palabras todavía que el Señor quería que hablara. Podemos ser muy buenos en muchas cosas, pero si no hacemos lo que Dios quiere que hagamos, entonces no somos tan buenos. Y Daniel que se mantuvo firme en medio de aquellos gobiernos paganos. Necesitamos ser hombres temerosos del Señor, hombres que busquen servir al Señor. Daniel en medio de esas naciones paganas se mantuvo firme y Dios le usó grandemente. Ojalá podamos ser hombres temerosos de Dios, a quienes el Señor use, mostrándonos nuestras debilidades, porque lo débil de Dios es más fuerte que lo más fuerte del mundo. Así que, hermanos, ustedes y yo solamente debemos ponernos en las manos del Señor y el Señor nos usará. Esa es mi oración hoy por ti que estás viendo este programa. Gracias por acompañarme, gracias por estar durante este tiempo y espero que estos programas hayan sido de bendición para tu vida como lo han sido para la mía. Nos vemos en la próxima, pero antes vamos a orar para despedirnos. Señor, agradecemos tu amor, tu bondad, tu misericordia y pedimos, Señor, que como varones nos uses en casa, en el trabajo, en los lugares donde tú nos has puesto, Señor, con la gente con la que tú nos has puesto. Úsanos, Señor. Permítenos mostrar tu carácter a través de nuestra vida. Bendice a los varones que fielmente han estado viendo estos programas, varones de nuestra iglesia Benecer y aquellos que aún se han añadido tal vez a ver estos programas. Ayúdanos, Señor, a ser fieles todo el tiempo. Gracias, Padre, por esta bendición de estudiar tu palabra y ver estos ejemplos preciosos. Ayúdanos, Padre, a ser mejores cada día. En Cristo Jesús. Amén. Pues una vez más, hermanos, gracias por haberme acompañado durante este tiempo. Perdón si tengo que estar aclarando ahí mi garganta, hace calor y estos cambios de clima y de repente un poco fresco y de repente un poco de calor y todo esto me provocan un poco de alergia y esa alergia cierra un poco mi garganta. Pero gracias por estar con nosotros en esta tarde y les invito a participar de las transmisiones de nuestra iglesia, recordando que tenemos todavía bastantes actividades transmitiendo y también recuperando un poquito nuestros cultos presenciales. Gracias por acompañarme una vez más, que el Señor les bendiga. Nos vemos en una próxima transmisión de nuestro programa dentro de 15 días. Gracias una vez más, que el Señor les guarde. Hasta pronto.